Muy buenas noches a todos los asistentes y gracias por su asistencia a esta reunión denominada los Jueves de Ingeniería, organizada por el CIMIC, el Centro de Investigación Multidisciplinario de la Ingeniería Civil. Nuevamente, gracias a todos por venir y gracias al ingeniero Mariano Huacal por su tiempo. Quiero comenzar esto pues nombrando primeramente cuál el objetivo de esto, ¿no? Una de sus intenciones del CIMIC es promover la investigación. Bueno, qué mejor investigación que promover la tecnología, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, hemos invitado al ingeniero Mariano para que nos explique de una tecnología que es para algunos desconocida, pues es muy interesante realmente escuchar de esto. Presento al ingeniero Mariano Huacal. Él es ingeniero aeronáutico, egresado de la UTP. Tiene cursos en la Universidad de Sao Paulo, una pasantía en investigación en la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de CONIDA, CONIDA. Ingeniero aeronáutico en Peruvian Airlines desde los años 2015 y 2016, supervisando los trabajos de reparación y mantenimiento de la flota Boeing 737, fundador de Taranis EIRL, que se dedica al diseño, construcción y explotación de vehículos aéreos no tripulados, drones, en industrias como minería, construcción, agricultura, investigación, entre otros. Sin más, ingeniero Mariano Huacal, lo escuchamos. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Ante todo nos presentamos. Bien, hoy una vez más agradeciendo por la invitación al CIMIC, ¿no? A este topic que vamos a tratar el día de hoy, que es el uso de drones en la industria. Me presento, Mariano Huacal, ingeniero aeronáutico, fundador de Taranis, y esta noche me va a acompañar el ingeniero junior de la empresa, Luis Pariapasa, que también se está formando como ingeniero aeronáutico y tiene muy buena proyección en su carrera. Taranis es una empresa peruana. Lo que hacemos es diseñar, construir drones UAVs, realizar algunos servicios como fotogrametría, levantamiento topográfico y capacitación. Hemos estado en algunas universidades ya brindando capacitaciones tanto a estudiantes, público en general, como a instituciones como por ejemplo el Ejército del Perú. Bien, cualquier otra mayor información de la empresa, para no quitar mayor tiempo a la charla, pueden encontrarnos en nuestra página web www.taranisperu.com o también en las redes sociales como Facebook o LinkedIn. Bien, entonces, para iniciar esta pequeña charla que hemos preparado para todos ustedes, quiero aclarar un poco el tema de lo que es un dron, qué tipos hay, para luego ya entrar directamente a lo que de repente nos concierne un poquito más esta noche, que es cómo es que esta tecnología se aplica al sector de construcción, ¿no? A proyectos de ingeniería civil. Vamos a abarcar una parte relativamente general y posteriormente, bueno, en alguna otra oportunidad, de repente, vamos a profundizar en alguno de los puntos específicos. Entonces, hace unos años, bueno, hace ya algunos años o algunas décadas, el tema de dron o UAV era demasiado desconocido. Entonces, hoy en día ya es difícil que una persona no sepa lo que es un dron, debido a que se han vuelto demasiado populares. ¿Quiénes se han encargado de realizar eso? Los medios de comunicación, las mismas propagandas, las películas, entre otros. ¿Bien? Entonces, hace un par de décadas, el hecho de tener una cámara que te pueda transmitir en tiempo real o incluso el hecho simplemente que te proporcione información como fotografía o video era usado exclusivamente para el sector militar, ¿no? Específicamente en el tema de espionaje o en el tema de supervisión aérea, supervisión de fronteras, de unidades específicas, etc. Estos últimos años la tecnología ha ido avanzando y la electrónica
se ha ido miniaturizando, lo que ha permitido abaratar costos y que estos componentes electrónicos se puedan adaptar cada vez en aviones o en drones mucho más pequeños. Entre los tipos de drones se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? Ya sea por tamaño, por tipo de motor que va a llevar, la forma de vuelo, etc. Entonces, precisamente hablando de la forma del vuelo de este tipo de aeronaves no tripuladas, es que encontramos estos tres tipos principales, que son multirotor, el ala fija y el último que se llama VTOL. Bien, entonces, esta primera clase, este primer tipo de dron, nos permite tener una serie de características. Lo llamamos multirotor porque, tal como el nombre lo dice, posee más de tres motores o más. Por ejemplo, en la imagen superior de la izquierda podemos ver un multirotor de 8 rotores, 8 hélices también, ¿no? Estos drones nos sirven más que nada para poder realizar vuelos estacionarios, para obtener información específica y de muy alta calidad. Usualmente estos drones llevan cámaras o sensores infrarrojos térmicos o cámaras muy, muy valiosa para el trabajo que se está realizando. Un poco de la limitación de este tipo de drones es la autonomía, usualmente debido a la cantidad de... Bien, entonces, como les comentaba, este tipo de drones tienen limitaciones que básicamente son la autonomía. Debido a la cantidad de motores que tiene, pues requiere mucha energía. El segundo tipo de drones va a ser el dron de ala fija. Este dron de ala fija nos permite ir mucho más rápido, mucho más lejos también, y poder cargar mayor capacidad de carga útil. La ventaja es que requiere una pista de aterrizaje para despegue o, valga la redundancia, para el aterrizaje. Como vemos, cada una de estas clases tienen problemas o tienen limitaciones. Desde ahí que sale este término VTOL. VTOL significa Takeoff and Landing. ¿A qué nos referimos? A despegue y aterrizaje vertical. Entonces, este último modelo que realiza es la maniobra de despegue y aterrizaje, realizarla o llevarla a cabo como helicóptero, ¿no? O como multirotor. Y una vez que está a cierta altura, transforma el vuelo estacionario a un vuelo horizontal, ¿no? O tipo ala fija. Entonces, esto nos da la ventaja de poder tener mayor autonomía, mayor alcance y poder despegar, aterrizar el dron problema y sin ningún riesgo también, para evitar cualquier daño al equipo o a la infraestructura. Estos son algunos de los drones que hemos fabricado aquí. Si se dan cuenta, tienen características específicas. ¿Por qué? Porque el cliente nos pide, nos solicita que el dron haga una tarea en particular, ¿no? O que pueda llevar un sensor o una cámara específica. Por eso de ahí que tienen estas formas. Tanto el de ala fija, que vemos de arriba, el de color naranja, como el rojo, que está en la parte derecha inferior, son drones para fotogrametría, topografía, especialmente en altura. Y el hexacóptero que vemos acá fue un multirotor diseñado para poder obtener muestras de agua. Se puede notar en la parte de abajo, tiene un pequeño tanque que puede abarcar hasta 1 litro y tiene una pequeña bomba con la cual succionan la muestra. Entonces, estos drones son muy útiles, no solamente en construcción, sino también en muchas otras áreas, como medio ambiente, supervisión, inspección estructural, etc.
Y de lo cual eso nos va a charlar un poquito Luis. Bueno, empezamos esta exposición con la aplicación de la industria aeronáutica a una industria, otro sector en específico como el sector de la construcción. Bien, empezamos. La industria aeronáutica nació a partir de la concepción de la aeronave, la posibilidad de poder controlar el vuelo. De ahí partimos a dos tipos de aeronaves. Uno, la convencional, aeronave convencional. En esa aeronave convencional nacieron industrias propias netamente de la aeronáutica, como es el transporte, la industria militar, la industria de mercancías, transporte aéreo y todas las aerolíneas. Pero quisieron dar utilidad a otros sectores, específicamente a la industria agrícola, minera o de construcción. Pero ¿cuál es el problema? La industria agrícola, construcción y otros tipos no tienen los recursos necesarios para adquirir aeronaves de alto costo. Tampoco tienen el espacio de desarrollo adecuado, o sea, no tienen el contexto de desarrollo adecuado. Adquirir datos a partir de aeronaves es muy costoso, especialmente el combustible necesario para tomar fotografías, videos u otro tipo de información para industria del sector minero o agricultor. Pero con la evolución de la electrónica, con la evolución de los modos de controlar el vuelo, la aerodinámica y la forma de construir aeronaves, pudimos llegar a las aeronaves UAV, cuyas ventajas son de que son fácilmente adquiribles, bajo precio. Se pueden dimensionar al gusto del cliente para cumplir funciones específicas determinadas por el cliente. Bajos costos de operación, ya que solamente utilizan energía eléctrica, mayormente. Multifuncional, puede cumplir múltiples tareas en un mismo periodo de tiempo. Y lo más importante, el usuario puede adaptarse fácilmente al tipo de funcionamiento del UAV. La industria aeronáutica a otros sectores de desarrollo. Necesitamos una tecnología de enlace. Esa tecnología de enlace está representada por cámaras, sensores, soportes y todo el tipo de máquinas o tecnología que registre datos exactos de lo que se quiere. En síntesis, la industria aeronáutica se utiliza para sobrevolar, mientras que la tecnología de relación se usa para registrar datos. Y esos datos son útiles para anexar a las tecnologías existentes, en este caso la industria de la construcción civil. O sea, volamos para registrar datos, para construir, colaboramos. Vemos la evolución histórica del sector del mercado de los UAV y vemos que a través de los años la predominancia ha sido del sector militar, con varios miles de millones de dólares como capital, mientras que el sector de diversión, hobby o entretenimiento para registro de fotos, videos, para redes sociales y tanta tecnología para la diversión está en segundo puesto con varios millones de dólares también en el desarrollo y de desarrollo de mercado. Mientras tanto, el pequeño y pujante sector comercial en la que los UAV son útiles para la industria está en auge y crecimiento, y esto está en función a todas las utilidades que puedan ser creadas gracias al UAV. Se pronostica que en el futuro, al tener más aplicaciones del UAV en sectores industriales, este mercado va a crecer progresivamente. Ahora, vamos a ver las aplicaciones del UAV en la construcción. Primero tenemos tres etapas de construcción: la preconstrucción, la construcción en sí misma y la postconstrucción. La preconstrucción está encargada de la evaluación del contexto donde se va a realizar el proyecto. En sí, la evaluación del proyecto se utilizaba la inspección física real, o sea, usted tenía que estar en el medio físico para determinar cuáles son las características del contexto para la construcción. Pero en la actualidad este problema es resuelto gracias a los UAV mediante el vuelo.
Sobrevolando la zona de construcción podemos determinar las características del contexto, el contexto para la construcción. Podemos visualizar qué características físicas tiene la zona de construcción, la fauna o la concepción geográfica existente y otros parámetros preliminares para conocer la zona donde se va a realizar la obra de construcción. Ahora, la siguiente etapa es la etapa de planificación del sitio. ¿Qué hacemos en esta etapa? Vamos a ahondar, vamos a conocer aún más las características del contexto donde se van a realizar la construcción. Hemos visto solamente lo que podemos ver mediante los ojos, o sea, solamente el contexto físico, pero no sabemos el medio natural existente dentro de la zona de construcción. Podemos inspeccionar si existen fuentes de agua, fuentes de calor, si existen tuberías o cables en el subsuelo, mediante sensores térmicos, sensores de cámaras, varios tipos de sensores para registrar temperatura o presión o los datos necesarios para determinar si existen fuentes energéticas, o sea, determinar lo que no podemos ver a simple vista. Datos más exactos para la construcción, gracias al UAV. Como en esta ocasión, acá podemos ver cómo un UAV está inspeccionando una montaña para saber si tiene fuentes hídricas dentro del subsuelo, o de repente existen minerales o fuentes magnéticas que especifiquen si existen minerales. Con esto ya no tendríamos el riesgo de ir a zonas geográficas muy agrestes y sufrir accidentes para determinar si las características del medio en la que se va a realizar la obra. El sistema LIDAR de detección por longitud puede equiparse en el UAV para un mejor manejo en estas situaciones, ya que podemos navegar correctamente y identificar los contextos para la zona de construcción. Ahora llegamos a la etapa de la construcción en sí misma. Y una de las tareas en la tarea de construcción es el movimiento de tierras. El gran problema existente en esta etapa es que no se registran los datos sobre los volúmenes extraídos o retirados de tierras. Con ello podemos llegar a problemas de exceso de movimiento de tierra o una no optimización de la zona de construcción. Para solucionar este problema, se ha planteado incorporar un UAV y una excavadora autónoma mecánica para optimizar el volumen extraído en la construcción. Mientras que la excavadora extrae el material de tierra, este material es medido volumétricamente por el UAV mediante sus sensores. Y esta información es compartida a la excavadora para que tome la decisión de continuar excavando o detenerse en un instante. Con ello podemos precisar la tarea obtenida por los cálculos teóricos ya realizados. Ahora, la gestión de la logística. En las obras de construcción es muy característico ver largas filas de registro de información del tránsito de los materiales, tanto del personal como del material. Y en este método clásico de inspección de materiales, sabe suceder cuellos de botella, tráfico y problemas en el registro de todos los materiales existentes. Para ello tenemos una solución. Incorporar un lector RFID, lector de, em, de barras, lector de barras, un lector RFID a una aeronave para que detecte todas las tarjetas de RFID de barra de datos que se han adherido a los materiales.
Como el UAV sobrevuela la zona de construcción, no tendremos problemas de tráfico, tampoco tendremos problemas de registro de datos. La logística sería más fluida y los gerentes de proyectos tendrían una más fluidez de información en tiempo real gracias a los datos extraídos por el UAV. Podemos presenciar en esta diapositiva cómo un UAV, mediante su lectora de radiofrecuencia RFID, puede leer las tarjetas de códigos de barra ubicados en todos los materiales de la zona de construcción. Aquí, más precisamente, podemos ver un experimento realizado en el extranjero en la que se incorporó un UAV y una tarjeta lectora RFID. Acá podemos ver cómo el UAV incorporado con la lectora RFID lee la tarjeta con código de barras de un tráiler, de un depósito de combustible, y esa información es transmitida al operador de logística mediante los sensores y métodos de envío de información directamente a las pantallas del operador de la logística y el operador del dron. Con ello podemos tener información en tiempo real de todo el tránsito de materiales en la zona de construcción. Otro punto importante es la administración de la seguridad. La seguridad en la zona de construcción es vital para evitar accidentes dentro de la obra. Muchas veces los trabajadores están expuestos a accidentes debido a la fatiga y al mal uso de los equipos de protección. Esta fatiga no puede ser registrada por el personal de seguridad en una obra y tampoco puede ser registrada por las cámaras de video estáticas porque existen puntos ciegos y no siempre es posible registrar todo el movimiento del personal. De la misma forma, no se puede registrar eh, los, la utilidad o la correcta utilización del equipo de protección en todos los trabajadores. Entonces, ¿cuál sería la solución en este problema de seguridad laboral? La solución sería incorporar cámaras de vigilancia, cámaras térmicas y todo tipo de sensores para registrar el movimiento de los trabajadores en una obra de construcción. Cámaras de rastreo facial serían útiles para determinar la fatiga, las muestras de fatiga facial en los trabajadores y con ello reducir el índice de accidentes o posibles accidentes dentro de la obra de construcción. Acá podemos ver un UAV listo para el despegue dentro de una obra de construcción a altura de un edificio en Chile. Y aquí el personal que opera el UAV listo para el sobrevuelo. Como podemos ver, los datos registrados por el UAV, se han obtenido dos fotografías importantes. Uno, la fotografía A, la distribución de los trabajadores en la obra. ¿Cuál es el movimiento de los trabajadores en la obra? Podemos identificar sus características, si es que han restringido o han restringido una reglamentación laboral de seguridad o no. O en la fotografía B podemos presenciar que un personal operario está cerca de aberturas y bordes, canaletas, con lo cual puede representar un escenario previo a un accidente. También hemos podido registrar la falta de barandas de construcción, especialmente en edificaciones a altura. También se puede identificar operarios sin la cuerda de seguridad, con, con lo cual es un riesgo evidente ante posibles incidentes. Y en la fotografía se presenciamos falta de barandas. Todas estas situaciones pueden conducir a posibles accidentes laborales que a la larga podían perjudicar la, la duración de la obra, el prestigio de la empresa constructora y incrementar el costo de la construcción. A ver, aquí podemos presenciar que los UAV pueden alcanzar todos los puntos ciegos en una obra de construcción, ya que su vuelo no está limitado por el espacio bidimensional existente
los humanos. También tenemos la posibilidad de transmitir video en vivo a los gerentes de seguridad. Es posible interactuar con los trabajadores para advertirles ante un posible eventual riesgo de accidente. De la misma forma, podemos tomar estos datos para una capacitación futura del personal sobre las actitudes que no deben cometer en el espacio laboral de construcción. Y con ello completamos un ciclo de retroalimentación constante en todo el ciclo de seguridad laboral, gracias al UAV. ¿Qué ventajas adicionales tenemos con el manejo del UAV en la construcción? Podemos evitar malentendidos debido al uso de la radio, especialmente en los operarios de maquinarias. Un UAV incorporando un transmisor de voz en vivo puede comunicar eficientemente entre los operarios y el gerente de seguridad y el gerente de construcción sobre los cambios de última hora siempre existentes en la zona de construcción. Se evitan accidentes, se evitan costos innecesarios, se evitan retrasos en el tiempo debido a accidentes y lo mejor, existe una constante retroalimentación en el tema de seguridad en la construcción, con lo cual progresivamente se evitarán accidentes y sucesos trágicos. Bien, ahora veamos el protocolo a usar para la implementación de un UAV en temas de seguridad laboral en la zona de construcción. Primero, debemos planificar los objetivos de utilizar un UAV en la zona de construcción para el ámbito de seguridad. O sea, debemos capacitar a los trabajadores y operarios de la existencia del dron, de la misión de vuelo del dron, de todos los obstáculos que va a tener que superar el dron para registrar los datos necesarios para el tema de seguridad. Segundo, se va a recopilar y procesar los datos. El UAV va a realizar el vuelo. Todos los operarios van a tener conocimiento del vuelo y de la misión de vuelo, la ruta de vuelo. Y se van a actualizar los datos de todos los movimientos que realizan los trabajadores en la zona de construcción. Tercero, con estos datos llegamos al análisis de las fotografías y videos obtenidos. Y se realizan las acciones de mejora. Las capacitaciones según los resultados obtenidos por el video o las fotografías comprometedoras, y se plantean las futuras estrategias de mejora de la seguridad laboral en la zona de construcción. Las nuevas políticas de seguridad. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Un proyecto en la cual existe un edificio residencial, la cual es construida. Características de la obra. Área del terreno, 2.500 metros cuadrados, 104 unidades, un edificio de 26 pisos, tiempo de construcción 26 meses, 220 trabajadores laborales. Y las acciones a desarrollar en la obra, las cuales van a ser registradas por el UAV, son el proceso de construcción en fachadas, el techamiento, trabajos en altura, protección de equipos individual, la limpieza de la zona de construcción, instalación temporal de maquinaria y desechos. Todos estos trabajos en altura significan riesgo, los cuales van a ser registrados por el UAV. Podemos ver un conjunto de fotografías obtenidas por el UAV en la que se destacan retraso de desechos, o sea, retraso de desechos en la ruta de tráfico, o sea, tráfico en la zona de construcción, almacenamiento inadecuado de útiles, hay barandillas dañadas, redes de seguridad dañadas, también existen plataformas de seguridad incompletas, eh, hay falta de aislamiento en el área de carga y descarga, lo cual puede significar accidentes o compromisos de alto riesgo. Todas estas situaciones son almacenadas y analizadas por el personal de seguridad, con lo cual se registrarán mejoras o, en su caso, posibles advertencias a los trabajadores sobre las acciones que están realizando.
Ahora, otro punto importante en la industria de la construcción es la gestión de tiempo, la obtención de datos de la construcción en tiempo real para simplificar el tiempo de construcción. Sabemos que en toda obra de construcción no siempre se cumplen las metas establecidas en el tiempo requerido. Con ello se aumentan los costos de producción, de construcción y la ejecución estricta del plan no siempre es cumplida debido a los cambios de última hora. Ahora, con el uso de UAVs para la gestión del tiempo en la construcción, se pueden recopilar datos obtenidos por el UAV, como videos, fotografías o análisis de fotogrametría, un- y lo conectamos a un software avanzado para que procese toda esta información. Esta información procesada se puede complementar a los softwares avanzados de construcción, como por ejemplo el BIM, para comprobar, comparar la construcción virtual en BIM con la construcción real que se está realizando. Y se tiene un monitoreo inteligente, tanto virtual como real, gracias al UAV en tiempo real, con lo cual cualquier cambio realizado en el modelo virtual BIM puede ser registrado y accionado mediante el UAV con sus sensores de registro. Podemos ver que todos los datos registrados en el UAV pueden integrarse a las tecnologías BIM, vinculando los datos registrados al cronograma del proyecto, al cronograma de construcción. Podemos incorporar los costos y la información del ciclo de vida del proyecto, logrando una multi-optimización general de todos los datos registrados en el BIM. Con ello, obtenemos siguientes ventajas. Ya no vamos a tener tantos operarios que registren los cambios de construcción. Tampoco vamos a tener retrasos en el tiempo de construcción, ya que todos los datos están integrados y de forma efectiva podemos obtener cambios a última hora con los planes en el modelo BIM. Y tenemos un monitoreo eficiente de todos los cambios existentes y del proceso de construcción mediante el UAV, y todos estos datos son registrados al BIM para la comparación posterior, y garantizamos una mayor eficiencia de la construcción gracias al UAV. Acá tenemos un ejemplo del método de integración de los UAV al formato BIM. En Estados Unidos se ha realizado una construcción del estadio de California. Y este estadio, la construcción de este estadio ha sido monitoreado por UAVs, con lo cual han sido los datos importados y exportados al formato BIM, en la que tenemos la imagen especial del formato BIM, en la que está integrado todos los datos en tiempo real de la construcción. Podemos ver todos los gráficos de la construcción en tiempo real en el formato BIM. Con ello podemos ofrecer a los gerentes de la construcción una información clara y precisa de la actualización de la construcción en todo momento, con lo cual evitamos problemas de saturación de información, estrés en el control de la obra. Podemos tener en control total todas las variables existentes en la construcción gracias a la integración de los datos en tiempo real por el UAV. Esta es solo una obra preliminar en Estados Unidos, lo cual se ha garantizado su perfecto acoplamiento y eficiencia al ahorro de costos, al ahorro de tiempo del proceso de construcción. Aquí tenemos otra vista de cómo podría ser el monitoreo del proceso de construcción mediante UAVs. Múltiples UAVs pueden sobrevolar la zona de construcción para registrar todos los datos en determinadas zonas, especialmente en zonas de construcción activas.
que en todo momento existen cambios, para que sean rápidamente integrados al modelo BIM y comparar y hallar la eficiencia de la construcción, eliminando errores de construcción, errores en la planeación del tiempo y errores en costos de la construcción. ¿Cuáles son los grandes beneficios del uso de UAVs en la construcción de drones, en el monitoreo especialmente? Ahorro de costes, compresión de horario, se pueden hacer mucho más en, en el tema de construcción en determinado tiempo, una construcción de alta calidad con bajos índices de errores, proyectos que están registrados mediante software y están registrados en plataformas multidimensionales, los cuales pueden ser analizados y mejorados por otros expertos de la construcción. Y especialmente se elimina la necesidad de los gráficos 2D unidimensionales que solamente proyectan un tipo específico de datos en la construcción. Ahora, en la actualidad, no se evalúan uno o dos datos en la construcción, se evalúan múltiples datos. La información debe ser multidimensional. Por eso existe el formato BIM. Por eso se mejora el formato BIM y con el UAV se podrá mejorar aún más el proceso de construcción. Bien, chicos, entonces, hasta ahora, a ver, disculpando, Luis, la interrupción, un pequeño comentario. Hasta ahora hemos visto dos tópicos muy importantes, ¿no? Dos factores determinantes en el uso de drones en todo lo que es construcción, especialmente, bueno, no solamente de estructuras, ¿no? No solamente edificios o estadios, sino también proyectos un poco más amplios. El tema de seguridad en aeronáutica nosotros lo vemos mucho, lo llamamos SMS, Safety Management System en inglés, o seguridad operacional en español, pero cada vez que nosotros también vamos a realizar trabajos con algunas constructoras o mineras, ellos también revisan y ven, se preocupan mucho por el tema de seguridad en el trabajo, ¿no? El famoso SOMA que tienen todas las empresas. Entonces, el sistema de drones viene a potenciar, ¿no? Ya los sistemas preexistentes. Se tiene que ver de esta forma. Y además, tal como estamos viendo en esta diapositiva en la cual nos hemos quedado, la información que nos proporciona el dron nos puede hacer ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Que usualmente siempre en un proyecto es contrarreloj. Entonces, por ese lado, se gana demasiado con la tecnología. Ojo que los drones no solamente pueden cargar cámaras fotográficas, térmicas o, ¿no?, infrarrojas o algún otro tipo de espectro de luz, sino que también se le puede acoplar, por ejemplo, un sensor LIDAR, que es lo que también va a comentar un poco en algunas diapositivas más adelante Luis, y con el LIDAR podemos tener una nube de puntos completa, ¿no? Perfectamente completa, ya sea de la estructura o incluso de lo que podamos encontrar bajo tierra, ¿no? Obviamente hasta una distancia limitada, pero nos da una idea del potencial que tenemos en las manos, ¿no? Y antes de continuar, supongo que acá hay mucha gente, muchas personas involucradas en el sector, ¿no?, de ingeniería civil, de construcción. De repente hay personas que están estudiando. Y el dron no se tiene que ver de una forma, ¿cómo decirlo?, a la defensiva, ¿no? Sino el dron viene a ser simplemente una herramienta más para poder realizar nuestro trabajo de forma correcta. Entonces, muchas veces se ve la tecnología como algo que viene a reemplazar al ser humano, pero no necesariamente. El ser humano, al menos hasta hoy en día, y yo creo que en muchos años más, no se va a poder reemplazar, principalmente por un tema de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos capacitamos, aprendemos a utilizar la tecnología, aprendemos a utilizar las herramientas, potenciamos nuestras habilidades y con eso podemos
desarrollar un mejor trabajo. Bien, entonces continuamos con Luis. Continuamos con el aspecto de la fotogrametría. La fotogrametría nació de la necesidad de obtener planos, mapas, contextos exactamente detallados de la situación donde se va a realizar la construcción. Para ello, el método clásico de obtención de imágenes ha sido las imágenes satelitales, las imágenes aéreas o las técnicas clásicas de topografía. Pero, ¿cuál es el detalle? No necesariamente el espacio geográfico va a ser fácil. El espacio geográfico va a ser muchas veces difícil y de difícil tránsito. Al mismo tiempo, las imágenes satelitales y aéreas tienen un alto costo y además no tienen alta calidad de resolución. ¿Cuál es la solución? Las imágenes por UAV. Un simple UAV puede sobrevolar la zona de difícil acceso para obtener imágenes, los cuales serán procesadas mediante softwares avanzados específicos para la obtención de planos y mapas de la zona de construcción. Esa es la fotogrametría. Como podemos ver, el sistema clásico de estación total requiere muchos operarios, requiere la movilización de los operarios en zonas agrestes, especialmente es más complejo y difícil en amplias zonas de inspección o de cartografiado de los contextos geográficos, lo cual es costoso y difícil, además demora mucho tiempo, ocupa mucho tiempo. La solución es, siguiente diapositiva, la integración de UAV para el registro de los planos y mapas del espacio geográfico de donde se va a registrar la zona de construcción. Con un sobrevuelo podemos abarcar un amplio terreno de inspección, con lo cual ahorramos tiempo, ahorramos costo y no necesitamos muchos operarios para registrar todos los datos requeridos para la construcción en referentes a los planos y mapas cartografiadas. El sistema UAV es fácil y barato para la obtención de imágenes, para la obtención de planos. ¿Cuál es el ciclo de operación para obtener fotografías por UAV para el registro de planos? Primero, se realizan todos los procesos legales y administrativos para hacer que el UAV opere. Siguiente, se capacita a los operarios y a los trabajadores sobre la misión del vuelo del UAV. ¿Cuál es la ruta de vuelo? ¿Qué misión va a cumplir? ¿Qué tipo de sensores, cámaras va a llevar? Luego se diseña la ruta de vuelo de UAV desde el BIM u otro tipo de aplicaciones, ya que el BIM tiene la opción de integrar la ruta de vuelo fácilmente, ya que se transmite desde el BIM al UAV y el UAV realiza la misión requerida de vuelo. El dron se puede optimizar para realizar un vuelo eficiente, para abarcar todas las zonas de la zona de construcción, todas las etapas de la zona de construcción. Los datos recopilados se procesan en el software, por ejemplo, un software 3DF Seprit o otros softwares, Photoscan, otros software que existen. Luego se exportan en formato 3D gracias a la obtención de puntos, la nube de puntos, y se exportan para que sean integrados al Revit u otros programas de obtención de datos para la construcción. Es un ciclo eficiente y digital. Ya no se operan los clásicos métodos analógicos que necesitas tiempo, necesitas costo, y al digitalizar todos los datos se puede compartir más fácilmente la información almacenada y registrada. Acá tenemos un ejemplo de los datos registrados en la construcción de unos edificios o de una planta, edificación, que se compara el modelo BIM y el modelo obtenido por los puntos, la nube de puntos del UAV. Se compara el espacio volumétrico, la vista isométrica, la vista en planta y todas las cuestiones dimensionales,
tanto del modelo BIM como de las imágenes por drones y los datos obtenidos por el análisis de los datos de dron. Siguiente diapositiva. Con estos datos podemos saber cuánto error hemos tenido en la construcción, qué tan eficiente ha sido la construcción, si ha cumplido todos los estándares o no ha cumplido los estándares. Otro ejemplo, podemos ver el modelo BIM de la ubicación de las instalaciones de una construcción, el espacio interno. Mientras tanto, acá podemos ver las imágenes procesadas por dron, en la que se ve la colocación de inodoros y la programación de esta colocación de inodoros en una obra de construcción. A ver, aquí tenemos la gestión de la calidad. Con los datos obtenidos en la construcción podemos medir la calidad de la construcción, qué errores hemos tenido y cuáles son los futuros pasos para la corrección de los errores de la construcción. Con ello nos orientaremos al sistema BIM LIDAR. LIDAR para la obtención de la información de las distancias entre el dron y la zona de construcción, o sea, un tipo de orientador del dron. Con ello podemos registrar los defectos de la construcción. Podemos reducir los errores de la construcción, integramos todos los datos existentes en la inspección de errores. Con ello ahorramos tiempo en la inspección de la calidad de la construcción, gracias al sistema de transformación de los datos obtenidos por el UAV gracias a la nube de puntos. Acá podemos ver un ejemplo de la integración del BIM LIDAR en la construcción e inspección de una edificación. El sistema LIDAR mide las distancias entre el dron y la construcción, evitando que ocurran accidentes y mejorando la ruta de vuelo. Mientras que los datos obtenidos por el dron son registrados y convertidos a una nube de puntos para la obtención de una imagen virtual de la construcción. Esta imagen virtual es exportada a BIM, con lo cual podemos comparar e identificar los errores de construcción existentes o determinar el proceso de la construcción en sí, viendo todas las etapas de la construcción en sí misma. Acá hay otro ejemplo de un proyecto en China sobre la construcción de una canaleta para regadío. Sabemos que las canaletas abarcan amplias distancias en construcción, amplios contextos de trabajo, por lo cual se requieren UAVs para registrar todo la calidad de la construcción. Con lo cual, primero, elegimos la ruta de vuelo mediante el formato BIM. Y podemos ver la inspección por UAV, empieza en un punto y termina en un punto. Y eso ya está programado mediante el BIM. Empieza en un punto y termina en otro punto de las canaletas. Un sobrevuelo puede captar toda la construcción y registrar toda la calidad de la construcción, los datos obtenidos, y se puede exportar al formato BIM. Podemos ver acá las imágenes registradas en cada tiempo de vuelo. Aquí por debajo, las imágenes de debajo son las imágenes de la cámara del UAV y la que está arriba son las imágenes que se pueden visualizar en el formato BIM. El BIM ya te registra datos precisos de las configuraciones dimensionales y estructurales de la construcción en sí misma. Con ellos podemos hacer una fácil inspección en zonas complicadas o de difícil acceso, por ejemplo, puentes. Para registrar puentes, especialmente debajo de puentes, se requiere de andamios o personal especializado en inspección aérea o inspección de construcción de riesgo. Con UAV sobrevolando estos puentes o las zonas de edificios en altura, podemos registrar más fácilmente cuáles han sido
los errores o fallas estructurales de la construcción. Con lo cual podemos ver en general los beneficios del uso de UAVs en la construcción civil. Tenemos la perspectiva social. Primero, podemos resolver problemas de seguridad laboral en la zona de trabajo. Siguiente, evitamos accidentes, evitamos riesgos de construcción, especialmente en construcciones de altura o construcción en zonas geográficas agrestes. Podemos disminuir los efectos negativos debido a la delincuencia o a la guerra corporativa mediante UAVs de seguridad, de vigilancia, los cuales pueden vigilar la zona de construcción constantemente. Otro punto es incrementar la confianza de inversionistas, de operarios de la empresa y de futuros clientes, los cuales verán que la construcción se realiza de forma segura, óptima y con todos los estándares garantizados. Ahora, la perspectiva económica. ¿Cuáles son las ventajas económicas? Tenemos reducción de costos en todas las etapas de la construcción, preconstrucción, construcción y la inspección. Podemos ahorrar costos en la topografía, en la producción de datos complejos para inspección. Podemos integrar todas las máquinas que están presentes en la zona de construcción. Podemos guiar la remoción de tierras, controlar la remoción de tierras. Podemos automatizar el flujo y la logística de los materiales. Controlamos el tiempo de la ejecución de la obra, los costos, integramos todos los datos registrados y podemos reducir los robos o sabotajes en las obras, que gracias a los UAVs de seguridad. Podemos transportar materiales gracias a los UAV, podemos tener videos y fotografías de alta calidad que pueden ser muy beneficiosas para el área de publicidad y marketing. Y lo mejor y más variado y la gran ventaja del UAV es que puede realizar múltiples tareas en el mismo tiempo, al mismo tiempo, lo cual le da la característica de polivalencia y multifuncionalidad. Ahorramos costos realizando tareas al mismo tiempo, múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, por favor. Hola Mariano, soy Jared. Ever, mi pregunta es la siguiente. En el ámbito de la construcción, y más que todo en el área de irrigaciones, en la ingeniería civil, es necesario conocer pues la cantidad de agua que se necesita para un cultivo, ¿ok? Y así también la humedad ya que existe en el piso, en el suelo. Con los dispositivos, con los drones, ¿se puede como recolectar este tipo de información? Y si es así, ¿con qué características debe tener el dron? Bien. Si bien es cierto, el dron no puede tomar, bueno, al menos hasta ahora no existe algún sensor que nos dé información directa de la Tierra, pero las tecnologías se complementan, ¿no? Especialmente no solamente en irrigación, sino que posteriormente se utiliza mucho en agricultura de precisión. El dron definitivamente te puede dar información periódica de una forma muy rápida. Por ejemplo, tú tienes un terreno, un área a mapear, en media hora, una hora, tú puedes tener toda la información necesaria sin necesidad de recorrerlo, ¿no? Al menos en cuanto a fotografías se refiere, ¿no? O algún otro tipo de índice de vegetación o qué sé yo. Básicamente se complementarían las tecnologías. ¿Tienen alguna otra pregunta? Okay. ¿Alguna otra duda? Gracias, Mariano. Hay un par de preguntas en el chat. El compañero Santiago, ¿cuánto es el tiempo de vida útil de un dron aproximadamente? Nos pregunta. Bien, esta pregunta es bastante interesante. En realidad no hay una respuesta fija. Va a depender mucho de, por ejemplo, los materiales con los cuales está construido el dron, de la periodicidad, ¿no? O sea, la frecuencia de vuelo que tengas, incluso dónde es que vas a volar. Por ejemplo, no es lo mismo volar aquí en Lima
o en una ciudad costera, ¿no? Chiclayo, Piura, volar, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? O en Ticlio, donde el factor meteorológico golpea mucho más fuerte a los componentes electrónicos del aparato. Entonces, digamos que un dron de gama baja está en promedio sirviendo al menos aproximadamente casi un año, de repente un año de vida, para fines de trabajo, ¿no? Me refiero. Para fines de hobby te puede durar mucho más tiempo porque se supone que el hobby lo realizas en un área abierta donde no puedes causar daño absolutamente a nadie. Pero para fines de trabajo, quizá un año, un dron de gama baja, un dron de gama media, media alta, te está durando al menos 2 años y medio, y un dron de ya un poquito más profesional o de gama alta, podrías llegar a 3, 4 años. Igual la tecnología avanza muy rápido. Acá veo otra pregunta en el chat. Jackson pregunta, ¿cuántas tareas al mismo tiempo puede hacer el UAV? Eso lo comentó, lo enfatizó mucho Luis a lo largo de la presentación y, por ejemplo, un dron puede llevar diferentes tipos de sensores. Puede llevar a la vez un LiDAR y una cámara RGB, ¿no? Y aparte de repente incluso una cámara térmica. Entonces, facilita mucho el trabajo y toda la información que puedes obtener. Por ejemplo, imaginemos que lleva solamente un LiDAR y una cámara RGB. Toda la información que va a recaudar le va a servir al topógrafo, ¿no? Al ingeniero, obviamente, al que ve el tema de logística, porque puede, a través de las fotografías, puede verificar dónde están las maquinarias, dónde están los materiales, dónde está el mismo personal. Obviamente que también le sirve a gerencia, le sirve también a la parte de marketing, publicidad, ¿no? Incluso al área de ingeniería, porque cómo es que presentan los proyectos. Ese es el plus que nos da tener una cámara en el aire, poder presentar, por ejemplo, estos tipos de trabajo, estos tipos de imágenes que incluso ahora mismo estamos viendo, ¿no? en la pantalla. Tiempo atrás era muy costoso porque se tenía que hacer este trabajo en avioneta, ¿no? O avión pequeño o en helicóptero. Imagínate, o sea, el costo de vuelo en un helicóptero pequeño rondará los $1,000, $2,000 la hora de vuelo. Entonces era mucho más caro. A ver, ¿cuál es el costo promedio de la implementación del sistema referido a drones, incluyendo todos los componentes para un trabajo eficiente? Bien, acá nos hacen una pregunta, nos dicen cuál es el costo promedio de la implementación del sistema referido a drones, incluyendo todos sus componentes para un trabajo eficiente para fines de la industria de la construcción. No hay un costo, bueno, no hay un costo fijo, pero es incluso difícil poder darte un costo promedio, tal vez. Va a depender de qué es lo que qué es lo que necesitas, cuál es el trabajo que usualmente la empresa realiza, ¿no? Que la parte del área de ingeniería realiza, para que a partir de ahí puedan seleccionar el tipo de dron que requieren. Y por lo que entiendo, es la pregunta, hablamos de un sistema. Entonces, no solamente es comprar el dron, necesitas gente capacitada que lo pueda volar, que lo pueda utilizar. Necesitas la reglamentación que esté en orden para no tener problemas con las autoridades. Necesitas un sistema de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde este mercado empieza a aumentar y ahí es donde entramos, por ejemplo, empresas como Taranis a poder brindarles toda esta información al cliente que lo necesita. A ver, veamos si hay otra pregunta. ¿Se tiene aprobado reglamento para el uso de dron en estudios topográficos por el gobierno? Me parece que hasta cierto punto. Depende también la licitación o la exigencia del cliente, ¿no? El cliente, quien, ya sea el Estado o uno particular, si es que te permite o si es que para él es suficiente utilizar la topografía, me están diciendo, sí, topografía a través de dron, ¿no? Yo creo que ahora, con este tema de la pandemia y que se necesita un distanciamiento social de forma obligatoria, yo creo que
esta alternativa va a ser la mejor opción, ¿no? Utilizar los drones para empezar a hacer monitoreos y levantamientos topográficos, porque muchos clientes ya nos han comentado varias veces que ellos avanzan muy rápido con el dron, o sea, es una ventaja enorme tener el dron, especialmente si el proyecto es grande, porque podemos abarcar mucha distancia o mucha área en muy poco tiempo. Sin embargo, hasta ahora el cliente todavía, o quien, ¿no? quien pide el proyecto, todavía es escéptico, un poquito escéptico respecto a esta tecnología, ¿no? Sin embargo, muchas veces las empresas nos han dicho que obtienen resultados muy buenos con el dron, ¿no? O sea, prácticamente no es tan necesario la topografía tradicional. Acá me preguntan quiénes pueden operar el dron, qué licencia necesitan y qué experiencia. Para fines recreativos lo puede operar cualquier persona. Para fines ya comerciales, ¿no? O de trabajo, tú necesitas tramitar una licencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esa licencia ya puedes operar legalmente los drones para estos fines. Obviamente hay restricciones también en cuanto a peso y a tamaño, básicamente el peso del dron. Me preguntas qué experiencia necesitan. La verdad es que hasta ahora el examen que te da el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es relativamente fácil, pero obviamente si es que tienes un dron, por ejemplo, un dron pequeño, un Phantom 4, que está alrededor de $2,000 o ¿no? Por ahí, no es lo mismo que volar pues, un dron que te está costando de repente ya con RTK, con LIDAR o con cualquier otro sensor mucho más caro, quitando el LIDAR, porque el LIDAR en realidad hay LIDAR bastante caros. Imagínate estar volando un dron de 16 o de $20,000. Entonces, va a depender pues de la empresa, ¿no? El tema de la capacitación o de que el personal que vaya a volar este dron esté correctamente capacitado, que crean que tiene experiencia suficiente para que lo hagan, ¿no? Entre comillas, un riesgo. Pero a través de una buena capacitación, este riesgo disminuye, ¿no? Evaluación de identificación de peligro y evaluación de riesgo que se maneja en todas las industrias para ver el tema de seguridad. ¿Cuál es el grado de precisión en los levantamientos topográficos? Bien, esta es una pregunta bastante interesante. Va a depender bastante, va a depender mucho el tema de la precisión. Por ejemplo, en proyectos lineales como carreteras o ríos, estamos obteniendo una precisión promedio de 15 centímetros. En proyectos donde las áreas son más regulares y con una cantidad de puntos de control moderada, baja, se puede obtener hasta un poco menos, de repente 5 centímetros, ¿no? Entre 5 y 10 centímetros en algunas partes, en otras partes de repente 1 o 2 centímetros. Es bastante preciso en realidad. Y muchas veces para los proyectos que se tienen ¿no? más que suficiente. Y estamos hablando de tener puntos de control, bueno, cantidad de puntos de control moderado abajo, porque si es que aumentamos esta cantidad de puntos de control en tierra, vamos a tener una precisión mayor. Aún cuando usemos sistemas RTK, nosotros siempre aconsejamos que al menos pongamos algunos puntos de control en tierra para mejorar, ¿no? Este tema de la precisión. A ver, aquí Juan pregunta, ¿siempre es necesario poner puntos de control físicos con topografía convencional o se puede hacer con un RTK? Tengo un Phantom RTK. Bien, la teoría nos dice que para el sistema RTK solamente necesitamos tener un solo punto de control que nos ayude para la precisión absoluta. Bien. Sin embargo, como comentaba hace un momento, nosotros siempre recomendamos tener un número mínimo de puntos de control en tierra, a pesar de que utilices el sistema RTK. A menos que, por ejemplo, la zona donde vayas a mapear, a realizar tu mapeo, sea extremadamente sin acceso, o sea, que no hay acceso a la zona. Entonces, obviamente, aquí el dron con RTK te va a dar una buena precisión sin tener que exponer, ya sea al topógrafo ¿no? o al ayudante en topografía, a pues exponer su integridad física o su salud, ¿no? Bien, más o menos esas han sido las preguntas que hemos tenido. Aquí, por ejemplo, pasamos, para terminar la charla de hoy, vamos a pasar algunos proyectos que hemos realizado para
que se puedan dar una idea de qué es lo que podemos realizar. Por ejemplo, el dron nos permite obtener este tipo de información, ¿no? Acá tenemos un pequeño proyecto en el cementerio Santa Rosa, en Chorrillos. Podemos obtener una ortofoto de alta calidad, ¿no? Tenemos información respecto a la cantidad de imágenes que se han tomado, ¿no? Respecto también a los puntos de control, y también un modelo de elevación de terreno. ¿Okay? Este plus nos permite presentar un informe mucho más atractivo, ¿no? Y mucho más entendible también. Y hablando de cuestiones de tiempo, este vuelo fue de media hora, ¿no? Entonces se colocaron puntos de control durante la mañana, ¿no? Al mediodía se realizó un vuelo de media hora y luego es puro trabajo de escritorio, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo también abaratamos mucho los costos. Tenemos mayor resolución en el trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos un tramo de 30 kilómetros de carretera. Era para mejoramiento de la misma. El cliente final, si no me equivoco, era el MTC, el Ministerio de Transporte. Se realizó en Hualapampa, en Lambayeque, y se cubrieron los 30 kilómetros a través de nuestros pilotos en un solo día. Entonces, sumémosles un día más, o ya pongámosle 2 días más de colocación de puntos de control a lo largo de la vía, un día de vuelo. En 3 días tenemos prácticamente todo el trabajo de campo realizado. Luego son 2 o 3 días más en escritorio, con planos 4 o 5 días más. Estamos hablando del total unos 7 o 8 días para tener, ¿no?, todo este trabajo finalizado. Esto en cuestiones de costo nos ahorra mucho dinero, ¿no? Un día de trabajo en campo para la empresa está significando, bueno, algo significativo. Por ejemplo, para este tramo, acá, si no me equivoco, solamente tenemos la mitad del tramo en esta imagen, porque si no, ya casi no se distinguía. Nos dice que el número de imágenes para esta mitad de tramo es 1185, o sea, en 15 kilómetros. Si tenemos 30 kilómetros, hemos obtenido más de 2000 fotos. Bien, la altura media a la que se voló fue 134 metros, obteniendo una resolución de 2.97 centímetros por píxel, lo cual es una muy buena resolución. Nos da la superficie que se ha cubierto, son 2.12 kilómetros cuadrados, las posiciones de la imagen, ¿no?, algunos errores, proyecciones, etc. Bien, tenemos, por ejemplo, acá un modelo digital de elevación, donde podemos observar que iniciamos con 1.39 kilómetros de altura y terminamos en 1.13, aproximadamente 110, 120 metros de diferencia en altura. Más o menos esta es la resolución que podemos obtener, ¿no?, con el dron, sobrevolando los 30 kilómetros en un día a una altura promedio de 130 metros. Es una resolución bastante buena porque nos permite ver detalles en el tramo. Y acá tenemos una imagen del Google Earth, donde podemos observar el tramo con las imágenes, pues, actuales o el procesamiento realizado versus la resolución del Google Earth, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos información actualizada de una forma muy rápida y eso, pues, le ayuda al proyecto. Es más, por ejemplo, si es que tienes que presentar un informe mensualmente, esta información te puede facilitar mucho el trabajo y te puede dar puedes ofrecer un trabajo más profesional también al cliente, un mejor informe. A eso también nos referíamos. El inversionista o el cliente va a sentirse con mayor seguridad al apostar por uno o apostar por tu empresa. A ver, para terminar este pequeño proyecto que hicimos en enero, estuvimos por Moquegua, el Consorcio Vial Sur, lo tiene OHL y COSAPI, son 118 kilómetros de carretera. Este tramo de 118 kilómetros lo sobrevolamos en 3 días. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de
quizá, por ejemplo, para poner puntos de control unos 5 o 6 días más 3 de vuelo, son unos 8 o 9 días. Sumémosle escritorio, pongámosle una semana de procesamiento, porque es un tramo bastante largo. Bien, entonces estamos hablando que en un promedio de 15 a 16 días podemos tener ya la información. Entonces, en conclusión, de una forma general, primero respecto al tema de drones, en todo este tema de construcción, de proyectos relacionados a lo que es ingeniería civil, esta ha sido la presentación. Los drones nos ayudan mucho para obtener información, ingeniería, en arquitectura, en medio ambiente, y obviamente hay también retribución en la parte económica y en la parte de tiempo, ¿no? Bien, hasta acá ha sido nuestra presentación, tanto mía como la de Luis. Estamos una vez más agradecidos con el CIMIC por la invitación y bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento. Gracias, Mariano y Luis. Yo tengo una pregunta. Soy Ever. ¿Cuál es el costo de poder, cómo se dice, se podría decir, contratar el servicio de un levantamiento topográfico? Va a variar bastante dependiendo ¿no? del tipo de proyecto, ¿no? De dónde es que se realiza el proyecto. En promedio, a ver, por hectárea, para dar simplemente un aproximado, por hectárea, el tema de fotogrametría, que solamente es el vuelo y el procesamiento de imagen, estamos hablando de que va rondando entre 8, bueno, un promedio te doy, 8 o 9 dólares por hectárea, fuera de gastos logísticos, ¿no? Y en el tema ya del levantamiento topográfico se eleva obviamente un poco, ya más o menos hasta 13, 14 dólares más o menos por hectárea, ¿no? Entonces, si vemos un versus, ¿no? Con la topografía tradicional, en realidad llega a convenir más, bueno, llega a convenir, ¿no? Mientras más grande sea el proyecto, es mejor porque obviamente se puede hacer un descuento al cliente. Si hablamos de proyectos pequeños es un poco difícil ver ¿no? las pro, pero si es que hablamos ya de proyectos grandes, como por ejemplo el que comenté último, el hecho de que podamos tener información de un proyecto tan grande en cuestión de días, eso al final de cuentas te suma, le suma al cliente o a la empresa. Por acá Jackson realizó una pregunta: ¿hay algún error máximo tolerable que no debe sobrepasarse en los levantamientos topográficos de los UAVs? Eso depende del cliente y para quién lo vaya, ¿no? Y quién lo vaya a necesitar. El cliente es el que te da esos parámetros. Si es que el cliente necesita mucha más precisión, se tiene que volar más bajo, de repente utilizar otro tipo de dron y bueno, colocar más puntos de control también. Todo eso obviamente va a aumentar un poco el costo porque son más días de trabajo, es más gente de repente involucrada, etc. Son más vuelos. Si vuelas un poco más bajo, obtienes mayor resolución, pero te demoras más, ¿no? En cambio, si es que no necesitas una resolución muy buena o una precisión muy buena, podemos enviar el dron mucho más alto, abarcar más área, ¿no? En menos tiempo y no necesitar tantos puntos de control. Bien, Ever, creo que eso sería todo por hoy. Una vez más, gracias por la invitación. Estamos contentos de haber participado y bueno, a ver si más adelante también preparamos otra charla y podemos profundizar en alguno de los temas, ¿no? Que se han tratado hoy día. Bien, otra vez, gracias. Gracias con todos. Sí, muchas gracias a ustedes, ingeniero Mariano Huacal y también ingeniero Luis Baldomero, por compartir este conocimiento con nosotros y por nutrirnos en este aspecto, ¿no? Hemos aprendido mucho y creo que más de uno se va a ir con el conocimiento, ¿no? Con una mente más abierta a esta tecnología y sobre todo cuán útil es en la construcción civil y en otras ramas de la ingeniería también. Bueno, como ya la parte final, le dejo el tiempo a
el presidente del CIMIC, José María Salas Loza, para que nos dé la despedida. Bien, gracias, Jared. Buenas noches a todos los presentes en la reunión de hoy. Muy agradecido con los ponentes, quienes nos han dado a conocer un tema bastante importante, ¿no? Para el sector de la construcción. Solo comentarles, ¿no? Que lo que se busca en toda construcción es siempre realizarlo, ¿no? Con un buen costo, en un tiempo prudente y con la calidad respectiva. Entonces, mediante el uso de drones estaría garantizando estos tres aspectos, ¿no? Y es una forma de mejorar la productividad también, no solamente en la industria de la construcción, sino que también en todo ámbito, ¿no? Y pues esperamos que este tipo de charlas no sean las últimas, esperamos contar con Taranis para próximos eventos. Y pues nuevamente gracias a los ponentes y a todas las personas que participaron en la reunión de hoy.